Hola familia, yo soy Ulises Carvajal. Y yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. Interrupción. Vamos a Le corte salió una comercial. luche. Le salió una lucha. Perdón. Aluchástico. Lo que la gente cuenta. Lo que el mexica cuenta. A mí siempre me decían que me hacían que el mal de aire es más rojo y ya saben, siempre las típicas limpias. Y pues los causantes de ellos pues eran que el duendecillo por ahí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Muchos otros ni quieren tocarlo porque dicen, no es ciencia. Mejor que hablar de ello, más que nada en este podcast que es de ciencia y chismecito. Vamos a hablar de la criptozoología. No solo la criptozoología general, sino como el podcast, como la página Somos de México, vamos a hablar de criptozoología mexicana. La criptozoología es una pseudociencia o también llamada una subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos, y más que nada son llamados críptidos. Este término fue acuñado por John Wall en 1983. Uno de ellos, de los más conocidos, sería el monstruo del lago Ness, que es Nessie, Pie Grande, el Yeti y demás. El descubrimiento también de un animal conocido como celacanto hizo que este tema se viniera muy arriba, pues antes se creía extinto y tiempo después encontraron que existía en los mares. En México tenemos muchas leyendas que van desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX, incluso en la actualidad. Y hoy vamos a estar hablando con dos chicos súper talentosos. ¿Y qué les parece si empezamos con las presentaciones? Bueno, primero, como siempre, Karen, aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Karen? Oli. Ya te andabas olvidando de mí. Una disculpita. Bien, muy emocionada, muy contenta porque pues ambos sabemos perfectamente que llevamos rato queriendo colaborar con estos dos chicos que pues igual ya están aquí con nosotros. La verdad es que somos muy fans de su página, de su trabajo, de lo que han logrado. Así que, ¿qué te parece si los dejamos a ellos que nos iluminen tanto a nosotros como a las personas que nos escuchan sobre quiénes son y lo que hacen? Bueno, hola y muchísimas gracias por haber estado. Nosotros somos biólogos haciendo cosas. Yo soy Yanti, egresada de biología y me especializo un poco más en lo que es conservación, pero me encantan estos temas que son relacionados con la cultura. Soy fan de eso. Ok. Bueno, yo soy Edgar, soy biólogo egresado de la Universidad del Estado de Morelos. Me gusta la conservación también, me encanta la conservación, pero yo me voy más a la rama de la ictiología, que pues como sabemos la ictiología es el estudio de los peces, y como mencionaban hace rato, al celacanto, soy fan del celacanto, amo al celacanto particularmente, desde hace muchísimo tiempo, y es uno de mis críptidos favoritos, y me encanta este tema, soy súper fan de este tema, aunque siempre viéndolo desde un punto de vista más objetivo, claro está. Justo mencioné un poco del celacanto, pero no solo el celacanto, es uno de estos animales que dejaron de ser críptidos. ¿Cuáles son algunos de ellos, Edgar? Mira, empezando por el celacanto que pues es un pez enorme de aproximadamente unos 2 metros y aproximadamente unos 200 kilos de peso, que habita en los mares del mundo. Este pez no como tal descrito como tal, se creía extinto aproximadamente desde hace unos 300 años, y fue por los años 60 o 70 que se redescubrió de nuevo
y que fue considerado, bueno, que pasó de ser un críptido a ser una especie como tal, estudiada por la zoología. Esto abrió las puertas a que se hicieran más investigaciones de especies que se creen críptidas, que se creen críptidos, porque uno no sabe exactamente si es que en realidad existen o solamente está un poco más confundido los avistamientos con especies que ya se conocen. Por esto se ha trabajado mucho con algunas comunidades que conocen estas especies, pero no saben cómo describirlas, así que trabaja con ellos para redescubrirlas y que pasen de críptidos a especies como tal. Pues un ejemplo es ese, el celacanto, otro un poquito, no sé si famoso, pero ha tomado relevancia últimamente, es el Okapi johnstoni, Okapia johnstoni, que es un pariente de la jirafa, es como una combinación entre una jirafa pequeña y un venado, con rayas de cebra en las patas traseras y parte de la parte trasera de las patas delanteras también. Estos animales, pues anteriormente se les consideraba críptidos y uno va notando que muchas especies han sido malinterpretadas, no se ha conocido bien, por lo que podemos pensar que cualquier especie puede ser un críptido. Y sí, justamente es la parte importante y por algo que la criptozoología todavía está así como muy fuerte y algunos piensan que es una ciencia. Por estos descubrimientos que mencioné antes justamente y bueno, hay otros que sí se queda como que un poco a deber, como, caray, pues tal prueba dice que no es posible. Pero como les comenté desde un inicio, hoy vamos a tratar más que nada el tema de México y digamos por un integrante, por un críptido del cual vamos a hablar, Latinoamérica. Para ver qué onda con estos. Pues es más común que se hable del pie grande, que se hable de Nessie, del hombre polilla y demás criptidos, que son más famosos, eso sí. Karen, ¿tú qué nos tienes que decir sobre tu punto de vista de la criptozoología antes de comenzar ya con la lista? Pues la ¿Conoces verdad, algunos? tengo que decirlo, yo estoy muy verde hablando de esta cuestión de criptozoología. Digo, yo no soy bióloga, estoy entre biólogos y vengo con toda la disposición a aprender y escucharlos y a saber sus puntos de vista, porque Ulises lo vio, Ulises, ¿tú lo viste? Sí. Esta semana que nos tocó hacer esta difusión sobre los criptidos mexicanos, me costó mucho trabajo tratar de entender, bueno, más bien entender el punto de vista biológico, el cómo es que lo explican. La verdad es que está muy, muy interesante el tema. Me costó mucho. Y pues venimos aquí pues para aprender. Y en cuanto a criptozoología mexicana, he escuchado de varios. Yo creo que todos hemos escuchado del clásico que es el chupacabras, que bueno, ya discutiremos del más adelante, de el ahuizotl, de los aluches, ¿qué otros eran? De las brujas, bueno. Los nahuales también. De la rata Así gigante, de la Merced. es cierto, la rata gigante. Es una joya eso. Hay muchos, hay muchos. Sí, son muchos. Ahorita nada más mencionamos unos poquitos, pero sí, o sea, cada cultura se avienta muchísimas historias para tratar de explicar ciertos fenómenos o ciertas especies. Así que, ¿con quién comenzamos? Pues, ¿qué te parece si con el primero que mencionaste, uno de los más conocidos y recientes, el chupacabras? Tan, tan, tan. Bueno, a mí me toca hablar del chupacabra. Eh, como dijo Oli, es muy reciente, se descubrió más o menos en 1995. Eh, Fue visto por primera vez por un señor que se llama Tolentino. Fue por Puerto Rico y muchas personas pues lo asimilaban con un bípedo de 1,20 a unos 50 metros, que pues les causaba conflictos a su ganado, más que nada lo que era el ganado bovino, y pues que de ahí empezó a surgir todo este tipo de investigación
que fue principalmente por personas de Estados Unidos que se llamaba como la Unión Escéptica de los Estados Unidos, y ellos empezaron a hacer todo este tipo pues, de investigaciones, ¿no? Bueno, como ya había mencionado, este píptido pues fue un fenómeno muy grande en aquel tiempo. Después se extendió por lo que fue México, y aquí hubo como que mucha resonancia. De hecho, se decía por allá de los 2000 que si salías si salías en la noche, pues te iba a aparecer el chupacabras, ¿no? Y de hecho hubo como mucho auge debido también a un programa mexicano, em, creo que era protagonizado por Facundo. No sé si se acuerdan de ese programa, donde según les habían avisado que pues, habían visto eh, un animal extraño que estaba ahí haciendo cosillas por ahí en el pueblo. Entonces, según su equipo de trabajo, fue al pueblo, la gente como que dio los testimonios, y todos caen como que a esa misma perspectiva del animal, que era un bípedo, que era como un perro, como un lobo, y que se comía a su ganado, sus gallinas, en fin. Y ya se supone que en la noche, ya cuando estaban haciendo la investigación, sí hizo la aparición ese animal, ese críptido, y se robó la gallina que según eh, Facundo había liberado para el programa, para que vieran que sí existía pues dicho críptido, ¿no? Y pues bueno, eh, se supone que este animal también tenía la característica de tener como pisadas o de los que son los perros o los lobos, y tenía muy poca piel, como tipo el Xoloscuincle. Eso es como lo que le describían las personas, y también tenían unas como espinas en lo que son la parte del lomo. De hecho, conforme iba pasando o bajando más bien eh, a los pueblos mexicanos y pueblos latinoamericanos, tenían diferentes perspectivas de lo que era el chupacabras. Cambiaban más o menos como la morfología de pero pues al final de cuentas, la ciencia dice que la gente lo basaba en algún perro o coyote o lobo que pues, andaba por ahí pues, en el pueblo, eh, ahí comiéndose su pollito, o, o de algún Es un perro pollo. rabioso. Y pues bueno, también hay muchos testigos de que no solamente eran comparados con estos perros, o que la ciencia piensa que eran estos perros, sino que también la gente lo atribuía a los que son los murciélagos vampiros, que son aquí en México abunda una especie principalmente, este, y pues pensaban los ganaderos que pues era el chupacabras, principalmente porque lo encontraban en lo que eran los ganados. Otro también se dio un caso de que el famoso chupacabra resultó ser un pez. Es muy curioso porque no me imaginaba que en un pueblo el chupacabra fuera un pez. ¿Cómo? Entonces, sí, really, yo cuando investigué es como de, ¿what? Eh, Aquí no hicieron como que la afirmación de qué pez era, pero sí creo que a lo mejor era como algún limpia vidrios o algo así, porque sí, el típico de que tienen hueso, muy placosos y todo, ¿no? Y la gente pues a veces mal viaja, se espanta, tenemos como que ideas muy locas, o el mismo miedo nos hace pensar ya o crear otra criatura de más, ¿no? Pero en lo que se han dado las muestras de ADN, desde las investigaciones que han hecho, pues principalmente por huesos o por pelos,
lo más acercado es los perros y los coyotes. Y justo lo que decías de que cada pueblo tenía una, una vista, una creencia de que era distinto morfológicamente. Y ahí es donde dices, "Ah, caray, ¿no que es el mismo?" Yo de chiquitito siempre me decían que no, que era como murciélago. Pues Yo sí, nunca de creí que hecho, fuera un tipo murciélago, pez, la verdad, o sea, un chupacabras nunca se me ocurrió que podría ser un pez. Está muy chale, como dice la chaviza. está muy curioso, o sea, de todos los animales que se les pudo ocurrir, creo que lo que menos pensaríamos era un pez, ¿no? Ya que toda la leyenda más famosa pues se asemeja pues con estos coyotes, incluso con algunos mapaches también llegaron a compararlos, pero pues un pez no, la verdad. Se me hizo muy curioso la perspectiva de algunos pueblos, pero pues al final de cuentas pues no es viable hasta ahorita de que existe realmente este animal. Todos los cuerpos según de Y es chupacabras. que imagínate la escena. Sí, La escena con qué, con el pez. O sea, imagínate cómo es posible que un pez se coma algo por el estilo. O sea, no entiendo qué tuvo que haber sucedido en los pueblos o en las cabezas de las personas para creer que era un pez. Yo estoy pensando en algo. A ver, Quizá podría ser algún tipo de lamprea, algún tipo de pez que se alimenta por medio de succión. Algo así, ¿no? Alguna especie parecida a una lamprea, porque obviamente sabemos que las lampreas son marinas. O algún tipo de sanguijuela, quizá, que pues, cuando los ganaderos cruzaban pequeños ríos, quizá, era cuando salían estas criaturas pegadas al ganado, y ahí fue cuando pues lo fueron como que asociando, quizá. El chupacabra inteligente. tenía muchas formas. sí, justo pues por lo mismo de que el chupacabra se asemeja con que se van a la yugular o a cierta parte del cuerpo para poder extraer pues, la sangre, tipo chupacabra, tipo perdón, vampiro. eh, Vaya la redundancia. Y pues creo que a lo mejor y sí son las lampreas, que en algunos pueblos, pues posiblemente lo asociaron con este animal. Pero sí está muy curioso cómo fue que su imaginación voló a un pez. Todavía lo que dices de los perros tiene más sentido, ¿no? Porque pues son caninos, se quieren comer los borreguitos y más si dices que estaban como un solo escuincle. No sé, pero siento que ahí estaban acostumbrados a ver a los perritos peluditos y si ven a uno todo A lo pelón. mejor, a lo mejor lo que pudo haber sido, puede que sea un perro con algún tipo de acariosis, con algún tipo de sarna, que pues ya, o sea, en la penumbra de la noche, así ya poniéndolo bien tétrico, en la penumbra de la noche vas caminando y ves algo que se está alimentando de uno de tus animales y tú nada más ves que está ahí mordiendo, chupando y no tiene nada de pelo, pues si te sacas de onda, ¿no? Y hay casos muy extremos donde la sarna llega a crear capas como de piel seca y dura. Y es quizá, por eso hayan asociado eso con un chupacabras. Luego cuando están ahora todos que lo flaquitos. dices, Edgar, tiene mucho sentido porque la mente humana te da unas jugarretas bien hardcore. Ahorita que andamos como ambientado a esto de criptozoología, historias de terror, no sé, a ver qué sale en el chisme. No sé si a ustedes les ha pasado como que cuando estás dormido y de repente escuchas un ruido y te espantas y te quedas así, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? Entonces volteas, no sé, para donde tengas como la típica silla donde se acumula toda la ropa de la semana y volteas, le ves cara de demonio, le ves cara de no sé qué cosa, o sea, como que ya va a venir a comerte y es así como, ay, no, la sangre de Cristo tiene poder, y, o sea, hasta se te baja la presión y te espantas. Entonces, si te imaginas mil y un cosas con una silla llena de ropa, de la ropa que te pones adentro de tu casa, no me quiero ni imaginar que te imaginar qué puede pensar tu cabeza cuando ves a un perro comiendo algo así en la noche. Así que sí, Edgar,
Tienes toda la razón. Desde Luego mi todo punto de vista. flaquito. Bueno, es que el chupacabras ya ves que se le atribuyen muchas cosas, tanto de que sí puede ser, de que puede existir, tanto de que fue solamente una cortina de humo por los eventos que sucedieron en esos años, por los 90 más o menos, que fue Justamente cuando, ese punto iba a tocar. Qué bien, qué bien. Sigue, sigue. Sigue. bueno, pues ya Perdón, ves se me que olvida. durante los años 90 fue cuando sucedió la devaluación del peso, la pérdida del valor monetario, etcétera, etcétera. Y fue exactamente cuando se empezaron a salir más reportajes acerca del chupacabras. Eso ayudó a que, aunque no, digamos, aunque las televisoras hayan tomado una historia que posiblemente pudo ser real, el compartir o el difundir que una criatura acechaba a los ganaderos de estados remotos alertaba más a las personas. Y queriéndolo o no, si tú le dices a una persona, oye, vi esto, la persona va a seguir con ese pensamiento hasta que lo logre ver, aunque no sea cierto. Eso es lo que posiblemente pudo haber sucedido también, dándose más reportes de avistamientos en otros estados. Bueno, justo eso. Muchas veces este tipo de cosas, pues, em, se aprovechan en momentos muy críticos en la población y ya de por sí, como dice Karen, nos choqueamos con hasta la ropa que está en la silla. Y luego en ese momento estamos pasando por una crisis a nivel país y luego todo esto de la difusión que hay en las televisoras, pues no ayuda en nada y crea como que ese pánico colectivo. Esos chupacabras. Porque eran muchos, como dices. Y justamente lo que mencionó Edgar, lo que yo estaba viendo de esta según cortina de humo por parte de Estados Unidos era contra los migrantes, que les echaban la culpa a ellos, más que nada ya con el tema del racismo, que ellos eran los que traían al chupacabras, y solo atacaba a mexicanos y a gente que hablaba español. Ahí se escucha un gato por ahí, ese chupacabra. Y fíjate, El chupacabra. y fíjate que es bien Edgar curioso tiene el porque chupacabras. Ajá. tiene el Sí. chupacabras. Y fíjate que es bien curioso porque eh, surgió en lo que era Puerto Rico, pero siempre se lo asocia con la cultura mexicana, o sea, no con la cultura puertorriqueña, sino con la mexicana, y es como de, ¿por qué? O sea, como que ya lo tenemos tan asociado por esos eventos que ocurrieron en aquel tiempo, que pues ya lo adoptamos como parte de nuestra cultura. Las películas hay, ¿no? De estas animadas que tiene la Llorona y no sé qué tanta cosa y salieron del chupacabras mexicano. Ah, las de la leyenda de y sale todo eso. Pues yo creo que fuimos los únicos que nos creímos ese cuentote, ¿no? Los A lo mejor por mexicanos. eso. Es que fue donde más se le dio auge. Fue donde más se le dio auge y eso Sí, fue es lo que que sí. ayudó a la propagación de esta leyenda y que se volviera tan famoso, que fuera uno de los críptidos más famosos a nivel mundial, no solo en México. Pero pues siempre se asocia que es mexicano. Entonces, con todas las pruebas, con la que ya nos dijo Andy, con estas teorías de lampreas y perros, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí existe el chupacabras o Nel? Es que es una pregunta que se ha hecho durante mucho, mucho, mucho tiempo y no creo que nosotros, bueno, no creo yo poder responderla. Quizá, como cualquier especie críptida, un chupacabras puede no existir como tal, pero sí puede que sea una especie que aún no ha sido conocida o a la cual no se le han conocido esos hábitos depredadores. O simple y llanamente es un conjunto de casualidades que sucedieron y se expandieron como pólvora. Andy, Am, yo siento que también lo asociaron con esto de los perros que tenían sarna, o de algún coyote que también estaba enfermo, ya que puesto los perros cuando están en la llegada de algún ecosistema, pues enferman a otros cánidos o felinos y pues probablemente al enfermarse con sarna, otras enfermedades,
pues tuvieron este aspecto terrorífico, como las personas lo mencionan, y al buscar comida, pues fue como que lo más probable y lo más evidente que pudieron pensar las personas. A mi parecer, creo que eso es. Y pues si en la noche y nada más que se te aparezca un animal, pues sí, supongo que sí da miedo. Entonces, creo que lo más probable es eso. ¿Tú, Karen, qué dices? Yo igual creo que fue una coincidencia que a lo mejor efectivamente lo que había era, no sé, perros arnosos, coyotes, alguna especie no identificada, por decir de alguna manera, pero los medios, como sabemos en México, y bueno, creo que alrededor del mundo, no lo sé, no he visto noticias en Canadá o en Francia, pero al menos en México los medios de comunicación son bien amarillistas y exageran muchísimo las situaciones, malinterpretan y venden lo que les conviene, siendo realistas. Entonces, pues obviamente en ese momento la situación política en México necesitaba que de alguna manera se taparan ciertas cosas de las cuales yo creo que no estamos para hablar en este podcast. Entonces considero que fue más que nada esa cuestión. Ay, sí, me gustaría juntar todos los puntos de vista, porque yo igual siento que, digamos que existió el fenómeno chupacabras, existió el chupacabras, pero no como lo decían, sino como estos perritos o no siento que alguna especie que no se haya descubierto, pero me gustó mucho el comentario de Edgar cuando dijo que quizá esos hábitos de alguna especie no se habían estudiado hasta ese momento. Pero sí, lo que dijo Karen tiene mucha razón. Ay, mi México, con sus noticias. Así que seguimos con siguiente criptido. A mí pues me llama la atención bastante porque, por ejemplo, cuando te cuentan cosas de historia, sobre todo pues historia de México, hacen mucho alusión, o bueno, cuando a mí me lo enseñaron, hacían alusión a diferentes mitos o diferentes creencias que se tenían en las culturas antiguas. Y una de ellas es el ahuizotl, este monstruo que supuestamente jalaba a las personas hacia los lagos y ahí fue como que, ¿cómo está eso? Porque, digo, México era prácticamente puro lago, ¿no? Entonces, qué terror, así que me gustaría saber, ¿qué saben ustedes al respecto sobre eso? Ok, mira, les cuento. Vamos a empezar entrando en contexto, ¿no? Como dice la chaviza. Bueno, el Ahuizotl es una de las criaturas, o se le considera una de las criaturas más terribles del panteón azteca. Del panteón azteca, o sea, de las creencias aztecas, pues, ¿no? ¿Por qué azteca? Porque el Ahuizotl se encontraba en lo que son, en la zona acuática del lago de Texcoco, actualmente Ciudad de México, claro está. Ok. Este críptido fue descrito por Fray Bernardino y les voy a leer su descripción. Les voy a leer la descripción de Fray Bernardino. Y dice, es tamaño como un perrillo, tiene el pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas, tiene un cuerpo negro y muy liso, tiene la cola larga y al cabo de la cola termina en una mano como de humano. Tiene pies y manos y las manos y pies como de mona, como un chango. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas, de los lagos. ¿Qué les da a entender? A mí se me figuró como una nutria al principio, pero ya cuando fue como lo de la cola, fue de, ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, es que el Ahuizotl se le considera así a un críptido, el cual, según las leyendas, es un tipo de cánido, por así decirlo, algún perro, un coyote, el cual tiene manos y patas, o en general patas, como si fueran las de un mono. Ya saben, con los dedos alargados, puntiagudos y con garras puntiagudas para sujetar. Tiene una cola muy larga, 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 y que termina igualmente en una extremidad, en un brazo, en una mano, que la cual utiliza para ahorcar a sus víctimas y para jalarlos hacia los fondos de los cuerpos de agua, del lago de Texcoco principalmente.
A esta criatura se le considera, bueno, pues, un mensajero de Tlaloc, el dios de la lluvia. ¿Por qué? Porque al ser una criatura que lleva a sus víctimas hacia lo que son cuerpos de agua, estos se rinden como ofrenda, por así decirlo. Todas las víctimas que el Ahuizotl se lleva, se rinden como víctimas ante Tlaloc, dios de la lluvia. Por eso es que se decía que estas víctimas no eran escogidas al azar, sino que eran de acuerdo a los caprichos de Tlaloc. Actualmente se ha dicho que lo que es el Ahuizotl se trata más que nada de una nutria. Estas se les dice que es una nutria, por lo mismo la descripción del fray, que nos dice que era pequeño, de pelo corto, con orejas puntiaguditas y una cola larga. Como sabemos, es una nutria. En México tenemos varias especies de nutria y de hecho existían nutrias fósiles en lo que son las zonas aledañas a la Ciudad de México. Un ejemplo es en la cantera de Ayutla, se llama, en Puebla, cerca de Tehuacán, Cuicatlán, se han encontrado fósiles de nutrias, lo cual nos dice que en la zona de México, pues, tenemos nutrias céntricas cerca de los cuerpos de agua, de agua dulce. Entonces, podemos determinar que el Ahuizotl no es nada más y nada menos que una hermosa nutria, la cual ha sido muy, ¿cómo se diría? Vista de una forma muy maligna, una maligna nutria. Exactamente. Una nutria muy mal interpretada y es mala. Otra característica que se le dice, que se le atribuye al Ahuizotl, es que se dice que puede imitar el llanto de un bebé, pero actualmente las nutrias, sus vocalizaciones son muy agudas, y si tú le escuchas, si escuchas un grupo de nutrias haciendo el mismo sonido, da la sensación de ser un bebé llorando. Esto es algo que se le había dicho al Ahuizotl, porque, o sea, le atribuye al Ahuizotl, porque cuando se escuchaba a un bebé llorar, la gente curiosa o tratando de ayudar, iba y trataba de auxiliar a lo que es al bebé, y es cuando aprovechaba y los capturaba, los jalaba y se los llevaba a los fondos. Es por eso. Pero pues podemos determinar que quizá una que otra, que pudo haber sido una serie de casualidades en la cual un grupo de nutrias se encontraba cerca del cuerpo de agua, la persona pensando que era un bebé iba, lo veía, o que, pues, por pura curiosidad, ¿no? Cada cuando escuchas una nutria llorar. Entonces, por pura casualidad, la ves, y por mala suerte del pobre desgraciado que se acercó a las nutrias, cayó, se ahogó, y pues ahí quedó. Y siendo así, pues mientras tanto ya se les echó la culpa a las pobres nutrias. Yo qué sé, güey, que se vayan. Pobres nutrias. Si se cae y se ahoga, pues es allá él, ¿yo qué? Algo así. Es por eso que el temeroso, poderoso y gigante, bueno, gigante no, poderoso y temeroso Ahuizotl, desde un punto de vista ya un poco más biológico, por así decirlo, y de acuerdo a las descripciones del Fray, podemos decir que es una nutria, una pequeña nutria que pues tuvo la mala fortuna de ser etiquetada de esta forma. Órale. Así no la veía venir, nutrias. Es que si es que ves algún tipo de representación de estas, del Ahuizotl, muchas veces es como si fuera un perrito, como si fuera un perrito pequeño, pero ya obviamente con la penumbra de la noche, uno se puede asustar por ver cualquier cosa pasar. Así que es por eso que se le dio este punto de vista tan perturbador
a una pobre nutria. Algo que me No dejó sé. pensando esta explicación que nos da Edgar es justamente pensar en todas las pobres personas que no sabían nadar, estando en una ciudad que está rodeada de agua, prácticamente encima del agua, y es como, pues, no sé, como que pobre gente, la verdad, y luego le echan la culpa de que la ahogan a las nutrias son súper pequeñitas, ¿cómo es posible que puedan ahogar a una persona? Entonces, no, 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 mal ahí por las nutrias, pobrecillas. Yo sería la pobre alma en desgracia porque no sé nadar. Entonces, siento que sí, las nutrias a lo mejor pues sí, eh, como dice, al momento de que pues, tú seas el valiente, iban tus chicas y pues no se esperaba que fueran un grupito de nutrias y por un mal movimiento pues sí se ahogaban las personas. Pero pues sí, son bien adorables estos animalitos y pues pobres personas, ¿no? Yo la verdad creo que ahí sería la ahogada para ofrenda de Tlaloc, pero pues bueno, yo siento que la verdad no conocía este tipo de críptido, es la primera vez que lo escucho y pues pienso que a lo mejor ya teníamos como que esta representación de que las nutrias se parecían como a los perros, de hecho se les nombra como perritos de agua y, y pues siento que sí, que es como que este tipo de cosas de que a lo mejor y la persona no sabía nadar o se por ahí andaba pasado del tequila, pero pues bueno, De pulque, ¿no? Estaba con De el pulque, el pulque, eso maya. iba a decir de pulque. Y luego, como Y ellos ahora, siempre ahora daban que nos, explicaciones raras. y ahora que Atlaloc. nos dice, Ajá. Ya no te Es que y ahora interrumpimos. que nos dice, Ajá. No, dime, continúa. Que le des, ya no te interrumpimos. y ahora que dice Andy esta situación, como que me imagino la escena, ¿no? O sea, literalmente es como que vas a las que 11 12 de la noche, no sé a qué hora andaban en, ¿cómo se llamaba Le, la ciudad? Era, Tenochtitlán. Chilan. Ujú. Ajá, que andabas ahí como en la noche, en la penumbra, no sé a qué horas andaban, pero como que ir caminando y de repente escuchar bebés llorar, pues creo que la naturaleza humana es como vas a ayudar y vas a tratar de ayudar a la criatura, sea lo que le esté sucediendo. Entonces, en esa curiosidad, efectivamente, pues en realidad te topas con un grupo de nutrias. Y ahorita que lo dijo Andy, así, el grupito de nutrias, no puedo evitar imaginarme así como todas las nutrias ahí de, ay, tenemos flotis nuevo y se te trepan y pues a lo mejor así puede que si te ahoguen y si no sabes nadar, pues con mayor razón. Pero sí es como, ya después de que nos cuentan todo esto, la verdad es que sí tiene todo el sentido que sean en realidad nutrias y que no tengan manos en la cola. Estaría muy cabrón. De hecho, estaba pensando en una comparación. Venía pensando en una comparación cuando dicen manos en la cola. Porque hay animales que utilizan la cola como una extremidad aparte para sujetarse, como es el caso del tlacuache, que utiliza la cola para enrollarse, colgarse, apoyarse a la sugestión de los árboles, e incluso se han capturado en cámaras trampas tlacuaches que se han visto que llevan ramas en la cola enrollada y van caminando con la colita enrollada y con las ramas sujetando las ramas. Por eso quizá también hubo ese tipo de confusión. No estoy seguro si las nutrias tengan algún comportamiento parecido, pero pues qué tal y se trata de alguna nutria que pues lastimosamente no pudimos conocer porque se extinguió, que quizá antes habitaba en el lago de Texcoco, pero pues por la mancha urbana, por la expansión o por la creación de la Ciudad de México, de los primeros índices de la Ciudad de México, fue que se fue extinguiendo esta especie y se fue desplazando hasta llegar a un punto en el que actualmente pues ya no existe en esa zona. Y lo único que quedó de ella fue la leyenda del Aguizotl. Vaya leyenda, ¿eh? En todo pueblito que vayas existe el aguizotl. Recuerdo que mi mamá es de Toluca, por ahí un pueblillo, y hay presas.
hay lagunitas. Mi abuelito siempre me contaba, aguas, no te vayas a la orilla porque te lleva, pero ahí me decía que me llevaba el niño Aguizote, era un niño. Por eso es que dije, a ver, yo no voy a investigar, a ver que me sorprendan. Yo no sabía que era un perrito. Sí vi una imagen por ahí que era como un perrito marino, pero a mí me decían que era un niño. Ahí va una vez más como esta leyenda con el paso del tiempo se va distorsionando, pero a mí lo de las nutrias. Aunque pobrecillas. Pues siempre está esa leyenda de que algo te va a jalar si es que te metes a nadar. De hecho, también mis abuelos eran de Guerrero y por esas zonas, pues, cuando se acercan a los ríos, luego a los niños les decían, no te acerques a los ríos porque te va a jalar, te van a jalar y de ahí no vas a salir. Y siempre escuchaba esa leyenda, siempre escuchaba esa leyenda. Te va a jalar algo ahí en el río. Nunca decían el qué, pero pues unos decían el diablo, otros decían algún monstruo, alguna criatura. Te va a jalar y no vas a volver a salir. Y de hecho se contaba mucho una leyenda donde un sujeto se mete a nadar al río, pero algo lo jala y el chico no vuelve a salir más hasta después de varios días, pero aparece pues profanado, por así decirlo. Aparece profanado y, y bueno, esa es en general la leyenda. Aparece profanado el cuerpo y ahí es donde te tratan de asustar. No te metas a nadar si no conoces, porque te va a jalar algo, te va a profanar y ya no vas a volver. ¡Ay, qué miedo! Y justo ahorita me acabo de acordar de una anécdota real y quizá una posible teoría, ya no solo de que se hundían y se morían ahí los mayas, sino quizás ya más para acá, tiempos de la colonia, por ahí. Una vez estaba en una de esas presas donde les comento, estamos jugando fútbol y se vuela el balón, ahí va mi tío. Pero es del suelo, bueno, no sé cómo llamarlo, el fondo de la presa, era como una arena media movediza. Son sacos que se le van la pata. Antes no se fue para abajo porque estaba en el balón y se agarró de ahí. Y ¡pum! Ella quedó flotando en nosotros. ¿Por qué no regresa? Ya nos gritaban, no ayúdenme, es que no siento el suelo, no siento el piso, no sé. Y ahí van unos que sabían nadar, porque pues, estaba en la orillita, pero pues aunque estuviera en la orillita, digo, como que el fondo de la presa estaba aguado, no sé. Y ahorita digo, posiblemente también llegaron a pasar esas cosas y por eso dicen, no, te metas allá porque se te va. Bueno, por acá dicen que te profanan, allá te roban el alma. Pues ahorita que lo dices, ya conjugando esa idea, si es cierto, de los suelos menos densos, por así decirlo, quizá eso pudo originar la leyenda de que tú al tratar de ayudar, de auxiliar a la persona o al bebé, por así decirlo, donde se encontraban las nutrias cerca, quizá pisabas algún tipo de suelo un tanto no tan estable y por eso pues te hundías. Exactamente. Y daba la sensación de que pues algo te jaló. Da esa sensación de que algo te jaló. Y te lo digo porque me ha pasado. Por donde en nuestro estado, donde nosotros vivimos, hay muchos cuerpos de agua donde nace, pues valga la redundancia, el agua. Hay cerca de donde la gente va a bañarse, va a nadar. Y hay una zona de un río que se llama del río Iztehuistla, en la zona sur de Morelos, donde sale el agua y el mismo movimiento del agua y la liberación de los gases hace que la arena sea menos densa. Y si tú pisas, te hundes y da la sensación de que algo te jaló. Quizá algo así pudo pasar en el caso del Aguizotu y las nutrias. De las nutrias y las personas que se hundían. Justamente ahorita que comentan esto de eh, esta cuestión de que sientes, bueno, que te dicen que no te vayas a X lugar, a X cuerpo, que no te metas a mar, que no te metas a lo que sea, porque algo te va a jalar. Yo nada más pienso en dos cosas. Una, los pobres niños que quedaron traumados pensando que los iba a jalar realmente algo, no sé, un tiburón, un delfín, una sirena, lo que sea, cualquier criatura, la wizard, lo que sea. Padres, por favor, no hagan esto, porque en serio no me quiero imaginar la clase de traumas en los niños que te generan y pues por eso también hay muchísima gente que le tiene miedo a los cuerpos de agua, al mar, que ahorita se me olvidó cómo se le denominaba esta fobia. Creo que era talasofobia, no estoy segura,
pero el chiste es que es una fobia al mar y a los cuerpos marinos. Y la segunda, que en realidad puede que no sea como tal, efectivamente, creo en lo que dicen de que la arena puede que no sea como muy estable y por eso sientes que te jalan. Y otra cosa es el mismo movimiento del cuerpo de agua. Digo, supongo que en el lago debe de ser como más estable, pero por ejemplo, ahorita pensando en mar, en playa, en estas cuestiones, pues sí te jala la corriente, sí te jala feo, incluso en lugares que no es como tan grande, o sea, no hablando del mar. Esa es una experiencia personal que yo fui ay, se me olvidó cómo se llama. Las grutas de Tolantongo, ahí hay un río y pues, tú lo ves y se ve como bien tranquilo, así todo, relax. En ese tiempo cabe destacar que yo no sabía nadar y ahí andaba bien tranquila y me acerqué como un poquito hacia las piedras porque este río está como en escalerita, no sé si lo conozcan, pero está como en escalera y en cada cambio de peldaño, por decir de alguna manera, hay un montón de piedras y entonces eh, el agua te va jalando, pero no se nota. O sea, en medio no se nota, pero ya cuando estás en la orillita, ahí sí ya se ve, ya se siente. Entonces, yo no sabía nadar, me voy hacia a la orillita y la misma fuerza del agua me arrastró hasta el otro pentaño. Y en eso, un amigo de mi mamá intenta como ayudarme, porque pues, por lo mismo yo no sabía nadar, intenta ayudarme a que no me arrastrara, pero se lo llevó también a la corriente. Entonces, también puede que sea el mismo movimiento. Digo, eso era como un río súper tranqui, así chiquitito. Entonces, yo supongo que tanto en un lago que es más grande o en bueno, ya en el mar, pues igual el movimiento es muchísimo más fuerte. Pues claro, mira, los cuerpos de agua normalmente de los lagos sobre todo, son del tipo léntico, o sea que no tienen mucho movimiento por la zona superficial, pero muchos de estos lagos, por la parte del fondo, tienen muchísimo movimiento. Y de hecho, el movimiento que ves arriba, sobre la superficie del lago, es resultado del mismo movimiento brutal que se hace por la zona de abajo. Es como cuando tratas de mover, como cuando mueves un vaso de agua, se hace un remolino abajo, pero por la parte de arriba se ve calmado, algo así. Por eso mismo también puede que las personas se hayan metido tratando de pues, ayudar, bañarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo movimiento del agua fue lo que los arrastró, Y de ahí creando ya esta no leyenda, salieron. lo que la gente cuenta, lo que el mexica cuenta. Aquí, comercial. Órale, qué interesante, qué padre, Yuris. Todas estas leyendas que contaban allá las abuelitas, también les digo, del aguizote, el que te lleva al monstruo, que te lleva aquello. También una de ellas, y ahorita no sé si sean los mismos, pero a mí me han dicho que son los mismos, son estas personitas pequeñitas, que en otros lugares o en otras regiones las conocen como duendes, pero por lo menos aquí en México me han dicho no, son chaneques o son aluches, o algo así. No sé si sean los mismos. Yo he escuchado toda mi vida que sí. Pero ahora, pasando de este perrito marino que era nutria, ¿qué onda con los aluches? ¿Qué pasa con estos? Que esos sí me dan una cosa. De niño me daban miedo encontrarme un duende debajo de mi cama. Sí, fíjate que muchas personas consideran que es como lo mismo, nada más que como con el cambio de región. Los aluches son originarios, o bueno, la leyenda es originaria de la península de Yucatán y pues muchas veces se les confunde con los duendes, que igual estuvieron como no recuerdo bien en qué año, pero era por ahí del 2006, 2008, que como que todo el mundo traía su duendecillo y le hacían un buen de cosas, así que eh, ay, se me olvida cómo se llama, como que lo veneraban mucho, lo cuidaban y tenían que hacer como ciertas cosas para que él no se enojara y no les hiciera travesuras y esas cosas. Em, los asociaban mucho, efectivamente, por las características que tenían y por lo que hacían. Los aluches no son un críptido como tal, entre comillas, porque no era una especie o algún animal con el cual se le pudiera asociar, sino que lo que decía la leyenda o lo que dicen los antiguos pobladores de estas regiones es que estos eran más como energía, como un alma, como, pues sí, como un alma
que tenía la capacidad de meterse en los cuerpos de barro de ciertas esculturas. De ahí que, por ejemplo, justamente en esta región, de esta clase de artesanías, que son como muñequitos de barro ahí con unas caras medias raras, se dice que los aluches podían meterse en estos cuerpos de barro, lo generaban, y también se decía entre aquellos que cultivaban, que sembraban la tierra, que los aluches tenían la capacidad de cuidarla, siempre y cuando tú les hicieras una casita. Interrupción. Vamos a Le corte salió la comercial. luche. Le salió una lucha. Perdón. Aluchástico. Ya se me olvidó en qué estaba. Cuidaban los cultivos. Ajá, En que cuidaban los cultivos del maíz. ajá, se decía que tú tenías que hacerles una casita para que ellos cuidaran de tu tierra, que hicieran que fuera más fértil, que se diera mejor la cosecha. Tenías que ponerles una casa y después de, creo que eran 7 años, me parece, según yo sí son 7 años, tenías que cerrar esta casita y mantener a la lucha ahí, porque si no se iba y empezaba a hacer travesuras. Ahora sí que como que se te revelaba, ¿no? Que de repente ya no encontraba ciertas cosas, que si ya le cayó una plaga a tu cultivo, o sea, empezaba a hacer como de las suyas, entre comillas, porque se decía que se aburría o que ya simplemente no quería trabajar para ti, que se te revelaba, entonces tenías que cerrar la casita, si no él iba a empezar a hacer eso. Otra es que también se les conoce como los guardianes de la tierra, los guardianes de los bosques, es decir, que si tú ibas como turista o como poblador, ibas a algún bosque, tú tenías que pedirle permiso a los aluches que estaban ahí para que te dejaran pasar y te protegieran de las especies que te podían atacar ahí. Entonces era como toda una especie de ritual que tenías que hacer y darles como cierto tributo, tenías que cuidar todo el entorno que había ahí, no tenías que talar árboles, obviamente, tenías que tener ese respeto hacia la naturaleza, porque esa era una manera de mostrarle respeto a los aluches para que ellos te protegieran de ladrones y de depredadores. ¡Hala! Hola, ma. No, pues Se te, se yo, te- yo conocía como que eran lo mismo que los duendes, pero yo veo que no, es como que otra subespecie de los duendes. Ajá, son duendes, justamente. Son son duendes. duendes rebeldes que pasan por su etapa de adolescencia. No es una etapa, mamá. Es mi verdadero yo. No, pues yo lo que había escuchado de ellos era como que eran los causantes de lo que era el mal de ojo, mal de aire y estas enfermedades como que las abuelitas nos acostumbraban a decir. em, a mí siempre me decían que me decían que el mal de aire, el mal de ojo y ya saben, siempre las típicas limpias. Y pues los causantes de ellos pues eran que el duendecillo por ahí. Entonces, pues a lo mejor una luche, ¿no? Que es la creencia que a veces se tiene ya desde muchísimos años. Creo que hasta la época una que otra persona pues creo que sigue creyendo en estas cosas, pero sí están muy curiosos cómo, cómo la imaginación humana podemos visualizar una pequeña personita. Y a mí sí me espantaron con los aluches. A mí me decían aluches y chaneques, así les llamaban. No, que son duendes. También decían, te cuidan, pero no tiene, o digamos en parte como que me espantaron, igual que como comentaba Karen de hace rato con los cuerpos de agua. No los espanten de esa forma, no los espanten de esa manera, pero a mí me decían, no vayas a cortar ese árbol o no maltrates al animal porque los aluches te van a perseguir y te van a hacer quién sabe qué cosa. Entonces, les digo, me servía en parte o no servía como de, ok, hay que cuidar la naturaleza, pero no creo que fuera la mejor forma. Es una luz y te va a corretear si no cuidas al arbolito de allá. Es que sí, toda esta generación de padres, de abuelos que teníamos, tenían todas estas creencias, ¿no? Porque era justamente lo que les inculcaban a ellos como una manera de tratar de educarlos o de concientizarlos, no sé cómo llamarlo, pero Quizá del hecho de también que una les forma de, obedezcan.
Quizá una forma de darle una explicación a algo que no tiene una explicación, o que en ese entonces no tenía una También. explicación también. Bueno, yo siento que muchos de los mitos surgieron a través de tratar de dar una explicación a algo que simplemente no se le conocía como que una explicación como tal, o que era un poco más difícil de explicar. Pero pues sí encontramos como muchas incongruencias como dentro de la historia y de hecho justamente dentro de la investigación que realicé, hubo muchos trabajos sobre el cómo han ido avanzando estas creencias a través del tiempo. Y justamente hace algunos años que no estaba como tan escolarizada o tan urbanizada esta región, la creencia de los aluches y muchos otros mitos que también hay en esa región de la península de Yucatán eran muy latentes y la gente realmente los creía y sí se le tenía como más respeto, por decir de alguna manera, hacia estas creencias. Y con el paso de los años, que se fue escolarizando la población en estas nuevas generaciones, uno de los trabajos que estuve leyendo fue que justamente la opinión de los chicos de las nuevas generaciones era que no creían en todas esas cuestiones, le mantenían el respeto a la naturaleza, hacia los cultivos, hacia las personas y hacia todo su entorno por la educación que se les había dado en las escuelas, más no por el mito que le decían sus abuelitos de los aluches, ya que ellos realmente, en otras palabras, decían que no tenía sustento alguno, que no era posible física ni científicamente, no había como suficientes evidencias para que ellos pudieran creer en eso. Y es que sí, o sea, se supone que los aluches son energía, es un alma o es no sé cómo quieran llamarlo, ¿Mente? un ente de otro plano energético que de repente agarra y se mete en un cuerpo de barro, entonces no, o sea, digo, creo que suena como muy hollywoodense, como muy película de estas de actividad paranormal, que de repente ya se metió en el juguete o en la muñeca o en lo que sea. Entonces, como que sí carece un poco del sustento y se ha visto que se ha reducido mucho la creencia, no nada más en este mito, sino en muchos otros de la misma región. Ay, pues qué bueno que los aluches no son malos del todo. Yo sí estaba traumado de niño. Que no son duendes malvados como los que los tienen allá en Irlanda, que se roban cosas. Es que los que tú conoces sí son malos, los que ella describe, ¿no? Yo conozco otros aluches. Ay, no sé, a mí sí me traumaron de niño con los aluches. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con el último, otra vez como Karen, pongo comillas, criptido, porque por lo regular los críptidos, lo que estuve leyendo eran más como especies animales, aunque volvemos a lo mismo que me gustaría retomar mencionaron la conclusión de este pensamiento antropocéntrico, ¿no? Que dicen, no, son animales, pero pues el humano es un animal. Y ahora vamos a hablarles un poco de los nahuales. Estos críptidos, entre comillas, brujos, brujas, como se les quiera llamar. Pues en sí el concepto más generalizado, más aceptado de los nahuales son de estas personas, humanos, principalmente hombres, como llamados también tipo brujos, que pueden transformarse o hacer una tipo de, sí, transformación en, en un animal o en varios animales. Principalmente se le dan estos colores negros, ya saben, ¿no? Ay, el gato negro, aguas, un brujo nahual, más que nada un perro negro. ¿Qué negro? No sé, piensan que el negro es malo. Pero son estas personas que tienen poderes místicos, que hacen brujería, también algunos se les conoce como nahuales, perdón, chamanes, pero va de lo mismo, ¿no? Que es el nahual. Pero ya hablando más que nada de la cultura maya, justamente de que viene de todos estos tiempos prehispánicos, ellos tenían una visión más como de un espíritu, de que cada persona que nacía en ese tiempo, cada maya, cada parte de cada personita de su civilización tenía un espíritu animal y que ese espíritu animal era su nahual, que era el que lo protegía, el que lo iba a guiar a su destino. Y también les metían explicaciones, lo típico, ¿no? De fenómenos.
eh, como de las lluvias, aparte de hablar de sus dioses Tlaloc, que no, pues que tu nahual interior, tu, digamos, tienes el nahual, el jaguar. Entonces tu destino va a que eres un guerrero, pero el guerrero te va a proteger y en las lluvias, si eres un campesino y tu nahual, no sé, es un venado, te va a ayudar, ¿saben? Tiene como que esas dos partes. Más que nada lo prehispánico es este concepto del nahual como un espíritu animal, como un patronos que te protege. Y ya más para acá, en tiempos eh, más cercanos a la actualidad, es sobre el brujo que se transforma en algún animal. Están diciendo que los humanos tienen espíritus animales, sin recordar el ser humano, el Homo sapiens sapiens, es un animal. Entonces, justamente lanzo este comentario de, ok, va, pero si ese es el caso, un perrito podría tener un espíritu, un nahual de un delfín. O incluso el espíritu de una esponja de mar, recordemos que también son animales, es el Homo sapiens sapiens, no sé, y ahí como dicen, a ver, espérate, ¿cómo? Entonces ya como que no les cuadra, no les queda. eh, oh. Y más que nada ya hablando del metamorfismo, no, metamorfismo no, de la segunda metamorfosis que hacen, sabemos que eso lo hacen algunos insectos, pero lo hacen en su misma especie, de larva, adulto, no de una especie a otra. Ay, se me cruzó el mazapán. No de una especie a otra, ¿no? Pero va, no sé, siento que va un poco desligado, aunque digan que solo son brujos, también a estas creencias que pues dañan a los animalitos, como es de que las brujas se transforman en lechuzas. No sé qué opinión tengan ustedes sobre esta ente nahual que se transforma en animales. Pues las lechuzas han sido, bueno, los nahuales, como sabemos, han sido como que muy arraigados a la cultura mexicana. Y digo cultura mexicana porque pues abarcamos desde la época precolombina hasta la actualidad, donde se sigue diciendo que pues se sigue creyendo que los nahuales sí existen. El hecho de cambiar de formas entre una especie y otra tiene cierta, por decirlo, cierta base mágica, por así decirlo, porque como conocemos, para que una especie sufra un proceso de transformación tan drástico, o una de dos, o sabes, ¿cómo se llama? O sabes algún tipo de magia, o te sufres algún tipo de transformación por algún tipo de factor externo, o simplemente eres un insecto, porque pues como lo mencionas, los insectos son los únicos animales que utilizan la metamorfosis, y el cual es cambiar de un estado larvario a un estado adulto. Por lo que, bueno, desde mi punto de vista, claro está, los nahuales son un tanto más esotéricos y no tanto críptidos, por así, bueno, desde mi punto de vista. Porque sí he conocido como que situaciones o lugares, y de hecho, pues mis abuelos creían mucho en eso, por allá por sus poblados, de que sí existían los nahuales, pero nunca hay una base científica, solamente se cree que un animal es un nahual transformado, y pues lo primero que hacen es acabar con ellos, matarlos. Y muchos animales sufren estas consecuencias de una creencia que si bien no es mala, no es malo creer en esto, sino que es malo tomar como que esas repercusiones hacia animales que no tienen nada que ver. Mucho me cuentan una historia de que mi abuelo, de hecho mi hermana estuvo allá, durante un culto, por decirlo, eran religiosos, cristianos, y su pueblo era como que muy devoto. Durante un culto, a un perro, pues lo mataron ahí en el mismo poblado porque pensaron que era un nahual. Y eso es donde entra lo que digo. Los animales no tienen esa culpa de que las personas crean de que pues, algo es malo, ¿no? O sea, este perro pues lo mataron, o sea, fue un perro, pero pues, si haya sido también, da igual si es un perro que es una especie
doméstica o que sea una especie silvestre, lo mismo, matar a un animal es matar a un animal. Y lo que cuentan para que sea su sustento de que era un nahual era que al primer machetazo le rebotó al perro. Por eso pensaron que era un nahual. Y eso es a lo que voy, que las especies pagan por creencias que ya tienen mucho tiempo sin ser como actualizada, por así decirlo. No, pues a mí me pasa lo mismo. Creo que esto de los nahuales todavía sigue muy vigente y muy arraigado hoy en día. A decir verdad, aquí donde vivo, pues no es una región que digamos indígena o por así por el estilo, pero se sigue creyendo que el tecolote, que es el mochuelo, como muchas personas lo conocen, un búho pequeño, eh, pues es parte de los nahuales, al igual que las lechuzas blancas, que son brujas y sí les tienen como que cierto miedo, pero, o sea, nunca tienen como que el sustento científico o el sustento de seguridad que sea realmente la persona convertida, sino que en el momento que le ven ya es como que la mujer, le nombran mucho como la mujer pájaro. Creo que hasta en redes sociales hubo un caso de una mujer que subió varios videos de, según que la bruja la perseguía en su casa, pues era una lechuza que ahí había puesto como que un nido. Y pues bueno, no ponen como exactamente nidos, pero son como refugios que ellas mismas buscan. Este, pero pues la pobre lechuza ahí refugiándose y ella pensando que era una bruja y la venía persiguiendo y bueno, creo que sí es muy peligroso este tipo de pensamientos, igual como dice Edgar, eh, está muy cool que sigamos teniendo estas creencias. A mí personalmente me encantan mucho de escuchar este tipo de cosas, pero ya cuando se va a un punto de un extremo de que mates al animalito, sea cual sea, eh, pues sí me duele muchísimo, de que digo, no inventes, o sea, pobrecito, nada más estaba como comiendo, refugiándose o pasando ahí y tipo ni te topo al ser humano y tú vas y lo matas. Y pues sí es muy, muy crítico y sí es muy normalizado en estos tiempos. Y más con las redes sociales creo que se ha vuelto tendencia de los iguales, como de, no sé si se acuerdan que aquellos tiempos con los videos que se pasaban por infrarrojo, que así se volvían virales las cosas, pues creo que ahora es un poco más fácil y con más calidad, por así decirlo, de que dan según sustento a la creencia de los nahuales. Sí, justamente tengo este mismo pensamiento que ustedes de que, ok, el hecho de tener esta cultura o que se quede más como historias, así de, ay, qué cosas, está divertido, ¿no? Hasta crean películas, como les dije hace rato con el Chupacabra, pero sí es muy importante todo este tipo de educación, y justamente, qué bien traído, que a ustedes apenas, biólogos haciendo cosas, tuvieron unos posts muy, muy padres de especies, animales, que llegan a pensar que son malas. Es lo que estoy hablando igual con Karen, de, órale, qué posts tan chidos que están educando a las personas, quitándoles este pensamiento. Porque lo que dices, luego el animal nada más está ahí, o las lechuzas, ¿no? Sabemos que son unas grandes controladoras de plagas de ratones. La señora dice, yo nada más la vi en la ventana y sin saber que afuera de su casa hay hartas ratas. No sé. Y son de los más sonados. Y sí, tienes mucha, mucha razón ahorita con el internet, con un simple clic. Tú ves una lechuza que por alguna coincidencia, nuevamente la palabra coincidencia, pasó por tu casa y al otro día, por algún motivo, la viejita que vive al lado fallece. Igual con los cuervos, ¿no? Y les digo, me han traído acá como anillo al dedo con las publicaciones que estuvieron subiendo. Y es como de, uy, ok, creo
creo que el concepto de Nahual, que habla de un espíritu que te cuida, estaba más chido con los mayas que el que se fue formando y construyendo a este brujo, bruja, humano que se transforma por algún motivo que desconocemos, para la biología por lo menos. Es un poco, no diré que no existes, ¿no? Sino que tiene una probabilidad muy, muy baja, si no es que nula, de que pueda existir un ser humano que se transforme en un animal. Y ay, sí, pobres, pobres animalillos que sufren nada más por esas creencias. En conclusión, por así decirlo, creo que sería de que no crean todo lo que se les dice, sino que siempre cuestionen todo. Siempre Claro. cuestionen todo y es como que la mejor recomendación que se le puede hacer a cualquier persona. Hasta que, pues, digamos, se establezca que algo es 100% verídico, siempre, siempre hay que cuestionar todo. E incluso que esté ya confirmado que algo sea verídico, tú síguelo cuestionando. Por eso están los metaanálisis, ¿no? Cuando están las investigaciones científicas, comparan todas a ver qué onda. Pum, pum, pum. Y sí, justamente lo que dice Edgar. Quédense con la duda. Siempre anden investigando, remítanse a las pruebas, porque ya ven lo que nos comentó Andy con el chupacabra. Las pruebas eran un pescado y perros. Más que ya está con la ciencia, un estado de ADN, pum, pum, que sacan todo. Ay, ay, ay. Estos fueron los 4 críptidos, entre comillas, por los últimos 2, más que nada, que colocamos en la lista del podcast del día de hoy. Pero me gustaría, antes de finalizar, hacer unas menciones honoríficas por si tienen algunos otros por ahí que nos quieran compartir. Edgar, Andy. Claro. Bueno, esto es un podcast. Me gustaría enseñarles imágenes, pero pues les voy a decir los nombres por si les interesa y las descripciones. Y pues ustedes los pueden buscar, todos aquellos que nos escuchen. Pues el primero que me gustaría comentarles por así decirlo, mencionarles es el Jackalope. El Jackalope es un conejo que es endémico, bueno, no es endémico, sino que se le ha avistado en la parte de Norteamérica, parte de México, Estados Unidos y Canadá. Se describe como un conejo con cuernos, con astas como de ciervo o como de venado, el cual ha sido, por así decirlo, buscado y estudiado. Y aunque no lo crean, ya no es un críptido. Al principio del podcast mencionábamos que dejas de ser un críptido cuando descubren a la especie como tal. Pues no es un críptido, sino que se trata solamente de un conjunto de un grupo de conejos que lastimosamente sufren de una enfermedad que les causa ciertos abscesos, ciertos tumores, por así decirlo, y lo que hacen es que les deforma la cara. Este es un tipo de papiloma. Si a alguien interesa, lo pueden buscar como papiloma de Schope. SHOPE, papiloma de Schope. Y esto crea protuberancias alrededor de la cara del conejo, de la cabeza del conejo, mejor dicho. Y es lo que le da esa similitud con astas de venados. Son bien raros los conejos. Vamos a andar ahí en el Instagram subiendo fotos de todos los críptidos que estamos mencionando para que no se pierdan. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Otro que me gustaría mencionarles, y es porque personalmente me encanta. Y aquí voy a tratar de descubrir qué es. Es un críptido que se le conoce como el cuero. El cuero, o sea, literalmente como si fuera un cuero de vaca. Se le dice el cuero porque tiene una forma como si fuera un parche de piel de algún animal, principalmente de ganado. Y la leyenda dice que que es una bestia que habita por los ríos de Sudamérica, de México hacia abajo, pues.
de Centro y Sudamérica, de México hacia abajo, que habita en los ríos y va flotando como si fuera un pedazo de pellejo de vaca. Pero cuando la persona se acerca, este, este pellejo se suelta unos tentáculos y atrapa a la persona y lo devora, desaparece. A mi parecer, y porque me encanta estudiar peces, yo lo que puedo pensar es que se trata de algún tipo de raya, o por ahí le dicen mantarraya, algún tipo de raya puede, que puede visitar ciertos ríos que tienen conexión directa al mar. Como sabemos, las rayas son de agua salada, en su gran mayoría, pero pues no hay o no se descarta, no descarto yo, porque pues como les digo, es personal, no descarto que pueda ser algún tipo de raya que entra de vez en cuando a ríos y se acerca a una que otra comunidad y pues alguna persona desafortunadamente se llega a encontrar con ella y pues puede perder la vida ahí, como pues, ya sabemos lo que ha pasado, como es el caso de Steve Irving, que perdió la vida con una raya, pero algo así puede pasar. Personalmente esos son de los dos críptidos que más me encantan, además del que ya mencionamos al principio, que es el celacanto, que el celacanto es como que así mi favorito de todos. Y pues ya sabemos que ahora es una especie de pez 100% confirmado, que lastimosamente se encuentra en peligro de extinción, pero pues al menos ya pasó de críptido a especie descrita como tal. Vale, cuando dijiste el cuero dije, no sé, a lo mejor suena muy obvio, no creo que sea un cuero literal. Pero pues Pues ahorita sí, que era un mencionaste lo de las cuero. mantas, puede ser una. Es que puede ser, las historias como que dan cierta... Cuando escuchas una historia de alguna criatura extraña, no te lo tomes tan literal, sino que trata de comparar con lo que hay en la zona. Eso podría ser. Podría ser el primer paso para tratar de describir o a una nueva especie o a un nuevo críptido. Ahora, Andy, ¿tienes alguno para mencionarlo así como extra? Sí, yo tengo uno. Es uno también de mis favoritos. Hablamos de la cultura japonesa y es el kappa. No sé si lo han escuchado mencionar. Eh, este, pues criatura, se le conoce como los famosos enanos de agua y son asemejados o los describen como del tamaño de un niño pequeño de más o menos 3 años y tienen la forma de como de una rana, sapo, pero tienen escamas de pescado y un caparazón de tortuga. Se supone que era como el famoso coco que tenemos aquí en México, que le dicen a los niños, si no te duermes te va a aparecer el coco. Algo así, pero en Japón les decían los padres como de que pues agua si no te portas bien, si no te duermes y eso, como que si no eras obediente, pues te salía el kappa, ¿no? En sí se supone que esta criatura que es de agua, principalmente de lo que son ríos y lagos, pues eran como que los primeros que enseñaron a los humanos establecer las aldeas y enseñar cómo tallar huesos y todo este tipo de cosas. Yo lo asemejo mucho y creo que los japoneses de aquel entonces eh, pues quisieron darle forma a una tortuga marina o a una tortuga acuática de gran tamaño. Sabemos que la mayoría de animales de gran tamaño pues sí están en Asia, en algunos sí tienen tamaños muy exuberantes y quiero creer que a lo mejor y pues fue eso, ¿no? Que
Y al momento de ir por ejemplo, como lo que estaba diciendo Karen, de ir en la noche al lago, al río, pues se encontraban estos animales, a lo mejor en una posición que no tan común y ya pensaban que pues era un demonio o algo, ¿no? Pero sí está muy curioso. De hecho, es como, lo pintan como muy gentil a esta criatura, pero es todo lo contrario, es muy juguetón. Se supone que luego hace daño si se llega a robar como que a niños y cosas así. Entonces, como que se supone que la desaparición de varias personas o niños sí son la causa de los capas. Pero, pues bueno, se cuenta como tipo pues mito y leyenda acá, ¿no? Y es como que mi favorito. Órale, el coco de allá de Asia. El, el coco de Asia se llama capa. Para que lo anoten ahí, para cuando no tengan de qué conversar. ¿Sabías que el coco de Asia se llama capa? Ay, ¿tú, Karen, tienes algún críptido que quieras mencionar así por encima de los otros? A mí hay uno que me llama mucho la atención. Digo, me llama mucho la atención las criaturas marinas y yo creo que ya con esto sabrán como de a cuál me gustaría mencionar, que es Nessie, el monstruo del lago, que pues creo que me parece muy interesante el cómo te lo pinta la leyenda. eh, y que en realidad, pues, hasta donde sé, que en realidad la especie que era un plesiosaurios, ¿no? Muy bueno, esa idea es la que tengo. Sí, sí es. Bueno, según un Ajá. plesiosaurio. Y pues también de cómo lo pintan, en cómo lo pintan en diferentes películas, en la cinematografía. Han hecho muchísimas películas y no sé si esté confundida o si sea lo correcto. Me parece que una de ellas fue la de Mi mascota es un monstruo. Eh, Creo que en esa hacen alusión justamente a esta criatura y se me hace muy padre, muy bonito, solo que sí es como muy diferente el cómo lo pinta justamente toda esta cuestión cinematográfica al cómo es verdaderamente. Ay, sí, el Messi está bien interesante junto con su amiguillo Críptido, el pie grande. A ver, ¿cuándo nos animamos a hacer una segunda parte de criptozoología para hablar de estos más famosos? Justamente ahorita porque quisimos hacer mexicanas y este del capa y del conejo este raro, ya se me olvidó su nombre, que no son tan conocidos, ¿no? Para que El, se el adentren. Jackalope, ¿no? Ándale, ese mero. Sí, se nos da cosilla. Les digo, ahí les voy a mandar, les vamos a poner unas fotos en el Insta para que observen todos estos, pero el caso de Nessie está muy interesante y sí, sí me gustaría hablarlo, que lo comentemos en una posible segunda parte. Y yo quisiera mencionar a dos, que es el hombre pájaro primero, que es de Norteamérica y de la parte norte de México, por ahí de Monterrey. Dicen que es un hombre pájaro literal, ¿no? Un humano con alas de pájaro. Unos dos lo describen como el Mothman también, que es el hombre polilla, que sus extremidades, sus manos son las alas. Ah, ok, te creo en ese punto. Porque si ya dicen que tienen unas alas aparte de las manos, vamos nuevamente al punto biológico de hablar de 6 extremidades en un vertebrado. Ah, caray, ¿cómo está eso posible? Y además de eso, también la sistemática, la filogenia, te dice, hay un apartado donde te dice que un organismo no puede tener dos órganos homólogos en un mismo cuerpo, por así decirlo. No puedes tener un órgano que cumpla la misma función o tenga la misma estructura, dos diferentes órganos que cumplan la misma función y la misma estructura en un mismo organismo. Claro, entonces haces, ah, caray, está bien raro. Justamente que comenta Edgar de la filogenia, hablar del punto de la máxima parsimonia, donde en resumida cuentas es de que la naturaleza no va a andar gastando más energía para andar creando cosas nuevas y no las ocupa. Entonces dices, ah, caray. Y ya haciendo estudios, haciendo estas investigaciones, se puede concluir que es un águila arpía. Es un águila muy grande
que habita en estas zonas del norte de México, por Estados Unidos también. Como les comento, es un podcast, les vamos a poner las imágenes en Instagram también para que se vayan pasando por allá. Como pequeño spam. Y también se me hizo muy interesante esa parte, ¿no? Incluso también es una de las formas de justificar al hombre polilla, que también puede ser una águila arpía, porque también está por esa zona. Y la otra es como un tipo duende chileno que se llama Pombero. Recuerdo que también los duendes siempre me han dado un miedo tremendo, ¿no? Que dicen, ay, que existen o no, ya a esta altura digo, no, no existen por tal, pero siempre fue de niño de que me daban un miedo. El Pombero era un tipo de duende que tiene esta singularidad que muchos otros monstruos o fantasmas tienen, que si gritan cerca es que están lejos, ya saben, ¿no? Y que si, pero este chiflaba lejos y estaba cerca, pero igual ayudaba a los granjeros, a los cultivos, pero solamente en una época del año, porque ya en diciembre no estaban, ¿no? Y demás. O no recuerdo en qué fechas del año no estaba el bombero y él se iba a casar y que aguas con las mujeres embarazadas, porque decían que como tenía un bebé, le robaba la energía del bebé y demás cosas extrañas. No he investigado más o no se han hecho tantas investigaciones porque es una leyenda bien chida ya que seguro la quieren tener como leyenda, pero una de ellas que estuve viendo habla de esta parte, ¿no? De la ayuda de la agricultura en una época del año y justamente es porque en esa época del año era cuando los frutos eh, daban chido, ¿no? Que dicen es la temporada de la sandía, la temporada de acá. Por eso es que decían que el pombero aparecía ahí en otros tiempos, ¿no? Pero sí, está medio raro el monillo, como un bendecillo peludillo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Todas estas tipos de explicaciones de decir cómo puede ser el, el mundo, hablando ya más que nada de las menciones que hicimos a la cultura maya, y ahorita estas, digamos, sociedades que quizá no han visto algún tipo de especie tan cerca y al momento de verla se ve súper rara. Hablamos del chupacabras, hablamos también del conejo, cuando de las nutrias, muchas malas interpretaciones han dado a través de tanto tiempo, pero lo que decía Andy, ¿no? De que está chido, es divertido escucharlas. Está, sí, divertido, interesante. Uniendo uno de los comentarios que dijeron los tres, respeten estas, hay que respetar estas creencias, hay que cuestionar todo, claro que sí, y divertirnos en estas leyendas, utilizarlas como, sí, como diversión, ver las películas, cuentos acá y acá y acá, y tampoco utilizarlas como una forma de educarlos, aunque en alguna parte funcione, por algo está la educación ambiental también, ¿no? Esa sería la mía. Ay, pues estuvo bien divertido esta charla. Oye, me encantó. Me encantó estar aquí. Muchas No, gracias pues por muchas invitar. gracias. Ya por Eso último, iba a ¿dónde los intentar. podemos encontrar? Biólogos haciendo cosas. Bueno, a biólogos haciendo cosas nos puedes encontrar ah, por todas partes. Levántate una piedra y ahí salimos. Pero pues principalmente estamos, ya sabes, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ojalá que próximamente en otros medios, claro está, pero esos son los principales por el momento. De hecho, y tenemos unos cuantos especiales de terror por el mes del terror en nuestras páginas, así que si gustan ir a verlos, son bienvenidos, son más que bienvenidos. Pásenle, están en su casa. Y sobre todo eso, divertirnos con esta cuestión de que del Halloween, que del Día de Muertos, creo que es muy divertido. Personalmente a mí me gustan todas las cuestiones de terror y estas ideas bien locochonas. Y sacarles también como que el lado científico, justo como los posts que estábamos subiendo en Instagram, precisamente por lo del mes del terror, eh, como que hallarle la idea científica y como de que pues está chido que los interpreten como en las películas, que la araña, que el Musti, que todo eso, está chido la verdad, pero pues ya también generar una cierta conciencia a las personas de que pues no te van a hacer daño, que existen por algo, de hecho son muy, muy importantes para los ecosistemas
y precisamente creo que esa es nuestra finalidad, siempre demostrar que pues la ciencia no es aburrida y que no te tienes que tomar también a pecho la ciencia, pero también, sobre todo, cuidar la naturaleza principalmente. Ya lo saben, vayan a seguir Biólogos Haciendo Cosas en todas las redes. Pásense por estas pláticas, estas charlas directos que estuvieron haciendo. Y los posts, nuevamente, súper cool, hablan del por qué no matas al gatito negro y creo que no había alacranes, no, arañas, tarántulas. Súper, súper divertido. Lechuzas también. Lechuzas, sí, sí, sí. Y también esperamos que se hayan pasado a ver los nuestros en Biociencia Web. También estuvimos subiendo ahí un poco de nahualismo, como estuvimos hablando aquí, y de los monstruos prehistóricos. Pues igual aquí vamos a aprovechar este pequeño espacio para promocionar, para hacer spam, tanto biólogos como biociencia, para que no se les olvide, ya que mañana pues tendremos una gran colaboración con diferentes páginas, que es la calaverita, que seguramente ya habrán visto en la semana los diferentes flyers que preparamos, em, donde vamos a estar conviviendo con muchísimos amigos, divulgadores, quienes van a poner toda su creatividad para escribirle unos a los otros. Y también les invitamos a bonita convivencia que tenemos precisamente el día de mañana, de contar historias de terror o algunas historias ahí rarillas que nos hayan pasado en el laboratorio o en el campo, ya sea cuestión de ahí para los que son de bata o de bota. Y prácticamente nada más es para convivir, para ahí como que sacarnos el susto y prácticamente váyanse a dar una vuelta al live, tanto de los white como de nosotros, los clacuachos. ¡Ay, qué bonito! Cordialmente invitados, lacuachones. Lacuachos. Todos son clacuachos. La fantásticos. Ay, pues sí, como ya lo escucharon, vayan a estos eventillos, vuelvan a checar todos los posts que hemos hecho. La verdad es que hoy me la pasé súper, súper divertido. Y pues, nomás que desearles feliz Halloween y próximamente que preparen su ofrendita para los que hacen las ofrendas del Día de Muertos. Feliz Halloween. Los queremos mucho. Feliz Dios, Halloween. los quiero mucho. Adiós, hasta Nos luego. vemos. Gracias por invitar. Me dan Adiós, muchas dulces. gracias. Aguas que la Calaverita. bruja les jala las patas. El aluche. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue Criptozoología Mexicana, episodio 11 de Ecos de la Ciencia. Adiosito. Bye.